Domingo 19 de abril de 2026, segunda semana de Pascua. Estamos todavía en el camino pascual. Es una experiencia bastante especial que vivimos de la mano del resucitado. Y hoy en el Evangelio sí que lo vamos a descubrir en medio del camino. Por eso, si quieres quedarte y reconocer cómo Jesús se mantiene vivo en medio de tu relación, de tu vida y de tu matrimonio, vamos a ponernos en la presencia del Señor para que la palabra de Dios dé fruto y vida en tu hogar. Miserere Ser más. para servir con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas, Señor, en servicio y alabanza de tu divina misericordia. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz divina, ilumínanos y santifícanos. Sagrado matrimonio de Nazaret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las lecturas del día de hoy vamos a tomarla de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 14, 22 y 33. Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado conforme al plan de Dios, que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo que meditaremos en este domingo es el Salmo 15, al cual vamos a responder: Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel
conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. La segunda lectura la vamos a tomar de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Queridos hermanos, y puesto que podéis llamar Padre al que juzgue imparcialmente, según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron, con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy, así como el Evangelio, nos preparan para un encuentro bastante hermoso con Jesús,
con ese Jesús resucitado en nuestra propia vida y nos lleva a realizarnos diversas preguntas en medio del camino. En la primera lectura nosotros nos preguntamos realmente, ¿creemos de verdad en la resurrección del Señor? ¿Estamos convencidos de lo que la resurrección significa para nuestra vida, pero también para nuestro matrimonio? ¿Somos realmente conscientes de que Dios puede resucitar lo que está muerto? Porque así como Él murió y las tinieblas no podían contenerlo, y resucitó a ese tercer día para darnos vida eterna, de igual manera para Él no es imposible absolutamente nada, como lo dice el Evangelio de San Lucas. Nada es imposible para Dios. La gran pregunta es si tú y yo creemos que Jesús ha resucitado. Y si creemos que Jesús ha resucitado, debemos de estar gozosos y alegres al recibir esa buena noticia, ese anuncio del Evangelio, esa palabra que nos da vida. Y por eso es que en el Salmo nosotros le decimos, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Porque en medio del gozo nos damos cuenta que hay una esperanza, que hay un sendero de vida eterna, y que esa vida eterna es el sueño que cada uno de nosotros realmente anhelamos en este caminar. Por eso en la carta de San Pedro, que es la segunda lectura, nos habla acerca de la forma de comportarnos respecto a nuestra propia peregrinación, porque nosotros heredamos algo que no es corruptible, no heredamos ni oro ni plata, heredamos la vida eterna, como fruto de la sangre del Cordero. Preguntémonos ustedes y yo, a ver, ¿será que yo sí estoy viviendo como un cristiano resucitado? ¿Será que acaso estoy acogiendo ese gran mensaje del resucitado en mi vida? ¿O por el contrario, solamente creo que la resurrección significa que yo me morí y posiblemente vaya a la vida eterna y por eso simplemente vivo este presente, vivo el hoy, comamos y bebamos que mañana moriremos? Muchos matrimonios tristemente vivían así. Nosotros también vivíamos de esa manera. Creíamos estar cerca de Dios, pero no lo teníamos en el centro de nuestra vida. Creíamos en su resurrección, pero no le creíamos a Él. Y nos parecía imposible de que Él pudiera hacer cualquier cosa imposible, porque lo que es imposible para el ojo del hombre no es imposible para la obra del Señor. Y aquí es donde llegamos a la belleza del Evangelio, que realmente todas estas lecturas nos preparan para ese reconocimiento del resucitado. Este pasaje es conocido comúnmente como los discípulos de Maús y es bastante hermoso y tiene mucho que decirnos en nuestra vida cotidiana como familias. Lo primero que es importante reconocer es que habían dos hombres, un hombre se le dice Cleofás, del otro no se menciona el nombre para identificarnos con él, iban hacia Emaús, esa aldea que estaba más o menos unos 70 estadios de Jerusalén. Eso significa que en nuestra vida nosotros como matrimonios también vamos de camino. Vamos tal vez juntos, entristecidos, pero seguimos caminando. A veces el piloto automático toma el dominio de nuestra vida y nos encargamos de continuar con el quehacer del día, cocine, trabaje, acuéstese, los niños, si hay niños, la logística del día a día, pero nos olvidamos de conectar, nos olvidamos de vivir el matrimonio y simplemente nos acostumbramos a la otra persona. Y es en medio del camino, ojo con esto, cuando Jesús se acerca. Jesús se acerca y les pregunta sobre qué están hablando. Jesús se acerca. Jesús se acerca a nuestro matrimonio en diversas circunstancias de nuestra vida. En el nacimiento de un hijo, se acerca en medio de la crisis y del dolor, se acerca en medio de una gran alegría y un gran gozo. Pero el problema no es que Jesús no se acerque, el problema es que nosotros no le reconocemos. Porque así como ellos, hay diversos momentos en nuestra vida matrimonial y personal que tristemente no reconocemos la presencia de Cristo. Nosotros esperamos que las cosas tengan un ideal perfecto, que las situaciones cambien a nuestro propio parecer. Hemos perdido incluso la esperanza y dudamos de lo que el Señor nos ha dado, de lo que nos ha prometido. No teman, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No teman, yo ya morí.
No teman, les enviaré el Paráclito. No teman, ustedes tienen el Espíritu Santo. No teman, estaré con ustedes. Y Él está con nosotros cada día en la Eucaristía, pero nosotros no la valoramos. Porque si la valoráramos mínimamente, como esposos o de forma personal, antes o después del trabajo, sacaríamos al menos 5 minutos para ir a adorarlo. Y si quisiéramos conectarnos más con Él, iríamos a la Eucaristía diariamente, para alimentarnos del pan de vida, de ese cuerpo que nos da un alimento espiritual en el cual no morimos. Porque esa es nuestra herencia, esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra vida. Pero aquí viene lo más particular, y es que en medio de eso, el Señor le pregunta qué conversación trae mientras van de camino. Tal vez el Señor viene con una pregunta, no porque no sepa la respuesta, sino que quiere interpelar y saber lo que hay realmente en tu corazón. ¿Cómo vas en tu matrimonio, hija? ¿Cómo vas en tu matrimonio, hijo? Y lo que nosotros hacemos es quejarnos, porque eso es lo que hacen realmente estos dos caminantes. Se empiezan a quejar. Empiezan a contar lo que ellos esperaban que hubiese sido, encuentran la tristeza que en este momento albergan en su corazón y terminan quejándose. Y a partir de la queja es donde el Señor dice, es que ustedes no comprenden. Tú te quejas porque no pensabas que el matrimonio era de esta manera. A ti no te dije, a ti tú prometiste en el altar, si estás casado o casada, que ibas a ser fiel en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte los fuese a separar. Y que eso implicaba amar, respetar y mantenerse fiel. Pero no te dijeron que la pobreza era una crisis económica extrema. Tampoco te dijeron que el dolor iba a ser tal vez una infidelidad, una traición. No te dijeron que la enfermedad iba a ser terminal. Porque tal vez si hubieses sabido qué tipo de enfermedad, de dolor o de crisis ibas a pasar, no hubieses tomado esa elección. Y por eso es que Dios no se vale de lugares ideales. Dios cuenta con lo que tú tienes, con lo que hay en tu corazón. Y en este caso está contando con lo que hay en el corazón de ellos. Por eso luego de esa confrontación el Señor te dice a ti, vení, pero es que yo no te dije que iba a ser fácil, yo te dije, toma tu cruz y sígueme. Y ese es el problema de que muchos matrimonios se casen simplemente desde un ideal, pero no tengamos una claridad de que el matrimonio es una cruz, que es un medio de salvación. Y que ese cruz como medio de salvación nosotros la podemos acoger o rechazar. Podemos quejarnos de ella, renegar de ella, o podemos abrazarla, amarla y entenderla. Por eso decía un santo bellamente, la cruz sin entendimiento lleva al sufrimiento, la cruz con entendimiento lleva al crecimiento. ¿Tú estás entendiendo tu cruz matrimonial o por el contrario te estás quejando de ella? Pero si te estás quejando, tranquilo, tranquila, no te angusties, porque el Señor llega para explicarte las escrituras desde el inicio hasta el final. Y es aquí donde luego que te empieza a dar claridad y te las explica a través del sacerdote en la Eucaristía, te las explica a través de medios como este, donde muchos laicos también buscamos evangelizar y llegar a más personas en el mundo, pero también lo hace, ojo con esto, a través de una persona, de una situación, de algún hecho en tu vida particular, donde Él quiere hablarte y decirte, mira, este es el camino. Y por eso, después de que nos explica el Señor, Él hace ademán de continuar. Es decir, es como si el Señor en ese momento supiera que tiene que hacerse extrañar, porque si no se hace extrañar no lo valoramos. Si no se hace extrañar no vamos a reconocer la esencia del misterio, porque Él quiere estar con nosotros, pero necesita que nosotros le supliquemos del corazón que esté con nosotros, porque Él es un caballero y Él no se va a quedar contigo de forma impositiva. Él no va a buscar entrar en tu casa si tú no se lo permites. Como lo dice en el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré en tu casa y cenaremos juntos. Pero si tú le abres. Por eso cuando Él hace ademán de continuar, ellos le dicen, ven, 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 quédate con nosotros, porque la tarde está cayendo. Y eso es lo que tienes que decirle, tenemos más fácil que decirle al Señor hoy, Señor, quédate en nuestros matrimonios, porque la tarde cae. Quédate con nosotros, Jesús, porque desfallezco en medio de la crisis. Quédate con nosotros, Señor, porque me falta el aliento. Quédate con nosotros, Señor, porque me falta el amor.
Quédate con nosotros, Señor, porque estoy que tiro la toalla. Quédate con nosotros porque la noche está llegando a mi matrimonio y no sé qué hacer. Quédate con nosotros porque la rutina nos está matando. Quédate con nosotros porque aunque estamos bien, sentimos un vacío y no sabemos qué hacer. Quédate con nosotros porque normalizamos nuestra relación y al normalizar nuestra relación pensamos que no hay nada más que hacer después de aquí. Quédate con nosotros, Señor. Eso es lo que el Señor quiere que le digamos hoy en nuestros matrimonios. Quédate con nosotros, Señor. Y luego de que se queda, miren esto, entra a la mesa y se sientan en la mesa. Entra a la casa y se sientan en la mesa. Y solamente en el partir del pan le reconocen. Y sentarse a la mesa es dejar que Jesús pase de ser una parte de tu vida personal y matrimonial a ser el centro de tu vida personal y matrimonial. Y cuando hablamos de la parte de la vida, yo me estoy refiriendo a qué? A que muchas veces en nuestra vida cotidiana, ojo con esto, nosotros nos conformamos con rezar el rosario, con ir a misa simplemente, cumplir con los actos religiosos. Pero como decía San Juan de Ávila, al demonio no le molesta que vayas a misa. Ay, ¿cómo así? Si la Eucaristía es el centro y culmen de nuestra fe. Sí, es el centro y culmen de nuestra fe, pero al demonio no le molesta que tú y yo vayamos a la Eucaristía. Al demonio no le molesta que tú y yo recemos el rosario. Pero ¿cómo que no? Eso es una herejía, si ese es el arma que nosotros tenemos contra el demonio. Pero, como dice el doctor de la iglesia, no le molesta. ¿Por qué? Porque al demonio lo que realmente le molesta es que tú te conozcas a ti mismo. Porque si te conoces a ti mismo, tú te das cuenta de que no basta con ir a misa, es necesario vivir la Eucaristía. Es necesario hacerte consciente de lo que estás viviendo en ese misterio. Y es muy distinto asistir a misa a vivir la Eucaristía. Y cuando vive la Eucaristía, te unes a Cristo y Cristo se hace uno en ti en el momento de comulgar. Y ahí el demonio sí sale huyendo, porque en ese instante la Eucaristía se convierte en el centro y culmen de tu fe. No le molesta que reces el rosario porque muchas veces lo hacemos de forma automática, como si nos fueran a alcanzar, sin meditar la esencia de cada Ave María y de cada misterio. Cuando tú te conoces, sabes que el Santo Rosario no es un rezo, es una meditación de la vida de Jesús a través de María, donde tú le entregas cada flor, cada rosa y le dices, mamá, intercede por mí ante tu Hijo. Solamente si lo haces así, el demonio va a salir huyendo. Si no, lo que haces es tranquilizar tu conciencia para que de esa manera creas que nada está sucediendo. La invitación final a partir de los caminantes de Maús y que es lo que nos prepara las lecturas es a que acojamos a Cristo en nuestro matrimonio, lo reconozcamos y al reconocerlo lo hagamos el centro de nuestra vida, porque haciendo el centro de nuestra vida vamos a reconocerlo a partir del pan. ¿Y saben ustedes por qué razón Cristo desaparece cuando ellos lo reconocen? Porque ya no necesitan más pruebas, ya no necesitan verlo, ya lo llevan dentro de sí. Nosotros lo recibimos y lo llevamos dentro de nosotros cada vez que comulgamos, pero no lo honramos como merece. Porque muchas veces comulgamos y salimos corriendo, nos ponemos a hablar, pero no entramos en el misterio que hemos recibido, que es la Eucaristía. Ahí, en ese partir el pan, lo único que nos queda es ir a testimoniarlo, a vivirlo, a anunciarlo. Por eso ellos salen corriendo y se reúnen con los demás y empiezan a contar su experiencia. Y dicen, no ardía nuestro corazón cuando caminaba con nosotros. Orémosle a Dios para que también arda tu corazón hoy. Y que el primer anuncio que realices ni siquiera es afuera, es con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, ni siquiera con tus palabras, con tus acciones y tu testimonio de vida. Y que tú y yo le pidamos la gracia de amar como Él ama. Porque ese es el gran reto en cada instante, en cada momento de nuestra propia existencia. Porque no hay matrimonio perdido. Cuando acoge a Dios, cuando le escucha, se deja confrontar por Él y le reconoce al partir el pan. Y para que esta reflexión no se quede simplemente en una meditación, sino que pasemos al amor en acción, hoy te proponemos un ejercicio concreto. Y es que cuando vayas a la Santa Eucaristía, tú no asistas a misa, vivas la misa. Y que después de que termine la Santa Misa y la bendición del Padre, en lugar de salir corriendo, como si hubiese acabado una obra de teatro, te quedes en adoración, aunque sea por 2 minutos con tu familia,
ante Jesús sacramentado, dando gracias y pidiéndole concretamente esto. Si lo pueden hacer juntos, maravilloso, como esposos o como pareja. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. No te vayas de nuestro lado. Hazlo hoy, no mañana. Hazlo hoy. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que toque tu corazón y tu vida. Amado Jesús, te entrego en este momento a todos aquellos matrimonios que nos escuchan, aquellas familias que quieren abrir su corazón y que suplican como nosotros, quédate con nosotros, Señor. Te pedimos humildemente que nos ayudes a testimoniar como lo hizo Pedro, la fe del resucitado. Que podamos realmente pedir tu gracia y reconocer que nosotros fuimos salvados no por oro ni plata, sino a precio de tu sangre en la cruz. Enséñanos, Señor, como los caminantes de Maús, a reconocerte al partir el pan, a abrir nuestro corazón, Señor, para que abriendo nuestro corazón te sientes en nuestra mesa y podamos unirnos a ti, ser uno a ti. Acoge, Señor, la vida, el alma y el corazón de todos aquellos que están pasando por crisis, de aquellos que han perdido la esperanza, de aquellos que están en desesperación. Acoge, Señor, las intenciones y necesidades de aquellos que han dejado que la rutina mate el amor, que normalizan la vida, que solamente pasan en piloto automático y no se dan cuenta de que el mal espíritu está haciendo que su matrimonio desfallezca poco a poco. Finalmente, oramos por aquellos que luchan cada día en fidelidad, Señor, por vivir en tu resurrección. Sé tú resucitando cada día sus corazones y sus propias vidas. Acoge nuestras almas, Señor, acoge nuestras vidas y danos tu santa bendición. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la misericordia del Señor nos resucite, su gracia nos bendiga con sabiduría y su amor nos fortalezca en la alegría y en la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mil gracias de todo corazón. Si este video y este mensaje realmente tocó tu corazón, te invitamos a que por favor lo compartas, a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo el contenido que montamos en Miserere para el bien de los matrimonios. Te invitamos a que te unas con nosotros en el rezo diario del Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia y también algunas sesiones de formación para la vida matrimonial. Para que sea más fácil para ti, encuéntranos en YouTube, Apple Podcast o Spotify como Podcast Amor Resucitado. Y si quieres conocer de qué manera podemos ayudarte para descubrir juntos cómo Dios puede resucitar tu matrimonio, visítanos en miserere.co. Dios te bendiga y recuerda que no hay matrimonio perdido cuando acoge la divina misericordia.